Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Y hoy vamos a tocar un tema que nos compete a todos, el tema de la seguridad ciudadana. Y para hablar de ello, está con nosotros el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. En esta semana hemos estado haciendo también un previo balance al mensaje de 28 de julio y el post-mensaje 28 de julio. En estos 2 años del gobierno del presidente Ollanta Humala, en cuanto a la seguridad ciudadana, ¿se ha logrado algo? Se ha logrado empeorarlas sostenidamente, ¿no? Las cosas han ido muy mal. No solamente no ha habido ningún avance, sino han habido muchas cosas negativas. Desde el comienzo, cuando empezó el gobierno, el ministro del Interior, el primero en ese cargo, Óscar Valdés, lo que hizo fue tratar de desactivar una de las mejores unidades, quizás la mejor que tiene la Policía Nacional, que es las Águilas Negras, la que se encarga de la seguridad de bancos. Prácticamente empezó a desarticularla, por suerte este señor salió de ese ministerio y después ha empezado a rearmarse otra vez. Otra de las cosas que hicieron al inicio fue pasar a retiro a 30 generales sin ningún criterio. Eso fue bien cuestionado, ¿no? Solamente para poner al general Salazar al frente de la institución. De entre esos 30 generales había algunos malos, otros buenos, había de todo, pero no hubo ningún criterio, solamente querían poner a alguien sumiso a Palacio. Y luego, desgraciadamente, el Congreso le dio facultades delegadas y han dado un conjunto de leyes absolutamente negativas para la seguridad y para la institución, que están empeorando la situación de la policía, y la van a empeorar por muchos años porque las leyes ya están dadas y es muy difícil cambiarlas. Y lo que se ha visto en los últimos días, en las últimas semanas, es el tema de la corrupción, que se ha evidenciado por las denuncias que vemos en los medios de comunicación. En ese aspecto, ¿qué es lo que se tendría que hacer? ¿Hay que cambiar la mística de la policía? ¿Quizás regresar a Guardia Civil, a la PIP? El principal problema es la corrupción. Eso es lo que impide o dificulta que haya una eficaz lucha contra el crimen. Pero este gobierno no solamente no tiene una política contra la corrupción, sino tiene una política que incentiva la corrupción. Un ejemplo clarísimo es el que denunció el diario El Comercio. Uno de los asesores del presidente Ollanta Humala, que está junto a él en Palacio de Gobierno, es un suboficial que se llama Hipólito Pérez Mego, un suboficial en retiro. El hermano de este Pérez Mego, un comandante de la policía, trabajaba en Palacio y fue descubierto robando gasolina por su propia institución. Entonces, con ese ejemplo que viene desde el presidente de la República, ¿cómo va a haber lucha contra la corrupción en la policía? La corrupción en la Policía Nacional no es de este gobierno. No, claro que no. Gobiernos anteriores también, que no se han dado políticas, digamos, en cuanto a la reforma policial que fue anunciado también en el mensaje anterior del presidente Ollanta Humala. ¿O no? No hay ninguna reforma policial, al contrario. Por ejemplo, las leyes estas que se dieron al amparo de las facultades delegadas del Congreso, las han hecho los oficiales más reaccionarios y conservadores de la policía. Entonces, por eso hemos retrocedido muchísimo. Pero no hay una política anticorrupción. Y acabamos de ver el inspector de la policía, que era el encargado de la lucha contra la corrupción en la policía, acaba de ser destituido no porque lo descubrieron desde adentro, sino porque tenía casos de corrupción en Cajamarca cuando había sido jefe y lo denunció una de las personas a la que no le había dado su parte en la coima. Entonces, pero a esa persona la habían puesto como inspector de la policía. Entonces, las cosas van de mal en peor. Y, en mi opinión, lamentablemente, esto no va a mejorar en el futuro. Pero entonces, ¿cómo debería mejorarse? En la época de Toledo, usted fue ministro del Interior. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, cuando usted estuvo a su cargo? ¿Y qué podría hacerse en estos 2 años que le queda al gobierno de Ollanta Humala? Y no solo en estos 2 años, sino que el próximo gobierno también continúe, ¿no? Por ejemplo, ahí se creó una Oficina de Asuntos Internos para luchar contra la corrupción, dirigida por un civil que dependía directamente del ministro. Una oficina que investigaba la corrupción y empezamos a investigar desde arriba y agarramos a un general que se robaba la gasolina.
bueno, fue expulsado de la policía y sometido a un proceso. Pero bueno, desgraciadamente la reforma se trucó, salimos del ministerio y ese general hizo lo que hacen. Hizo un proceso en el Poder Judicial y el Poder Judicial, como ya las autoridades del ministerio no estaban interesadas en la lucha contra la corrupción, no se ocuparon del proceso y el general fue regresado al año siguiente por el Poder Judicial. Evidentemente, entonces usted no estaría de acuerdo que el actual ministro del Interior se quede. El ministro del Interior es irrelevante, no tiene ninguna importancia. En este gobierno lo que hay es una estructura perversa del poder, donde el ministro, el actual y los anteriores, no tienen ninguna importancia. El Ministerio del Interior está dirigido por Ollantumala, Adrián Villafuerte, que trabajan directamente ¿Pero qué interés tendrían ellos? El uso político de la policía. Ese es el interés que tienen. ¿Con quién me estaban siguiendo a mí en la última etapa? ¿Con quién hacían espionaje político? Con la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional. El uso político, con la DIRIN. O sea, una cosa es la DIRIN y otra cosa es la DIRIN de la policía. El uso político de la policía es lo que le interesa a este gobierno. Y si la policía se deja usar políticamente, ¿a cambio de qué lo hacen? A cambio de que lo dejen, hacer estas cosas que hacen. Hay un intercambio. Ellos le dan al gobierno lo que quiere, espían a los opositores, hacen cosas sucias e ilegales. Pero ¿cuál sería su objetivo mayor del presidente Ollanta Humala? Bueno, él tiene una mentalidad militar y cree que espiando y persiguiendo a la gente va a lograr afianzarse en el poder y quizás quedarse en él. Pero ¿qué intervención entonces tendrían los gobiernos regionales, los gobiernos locales? Muy poco. Pero muy deberían, poco. ¿no? Porque también... Muy poco, pero es que no, la ley no los faculta, no tienen atribuciones. Y lo único que hace el gobierno central es pedirles plata para comprar patrulleros, pedirles plata para mejorar comisarías. Bueno, está bien que se haga. Digamos, desde el ciudadano de a pie que es afectado y que se puede caminar tranquilo en las calles. Se puede hacer algo, pero es muy poco, porque la delincuencia cada vez está peor, es más violenta, tienen armas. Bueno, hay que reclamar al gobierno, el Estado es el que tiene que resolver ese problema, es como el problema de la salud o el problema de la educación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a curar nosotros mismos? ¿Nos vamos a curar con hierbas? No, hay que exigir al Estado que tenga buenos hospitales, buenos médicos y que les ponga medicinas. Es igual con la seguridad. O sea, en este momento cada uno se las arregla como puede, pero es responsabilidad del Estado, para eso pagamos impuestos, que nos den seguridad, y es lo que no están haciendo. A ver, un punto de estos, ¿usted cree que con el aumento de sueldos a los policías podría mejorar la No, en absoluto. Pueden aumentarle todo lo que quieran, pero si no hay una lucha contra la corrupción y no mejora la eficacia, no va a cambiar nada. Para usted entonces, la reforma policial es que se vayan todos los mandos. No, todos los mandos, hay buenos, hay malos, hay de todo, pero hay que discernir, no hay que hacer como este gobierno que votó a los 30 que estaban arriba de Salazar, así no es. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un poco negativos estamos, pero lamentablemente esa es la percepción también. Podemos hablar el 28 de julio del próximo año y vas a ver que las cosas van a estar peor que ahora. Bueno, vamos a ver que esto no pase en realidad y que esto cambie. Gracias por estar con nosotros, amigos. Conversamos con el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi.